Bueno, muy bien, ¿cómo está la iglesia del Señor en esta mañana? Salude al que está a su lado, dele una sonrisa cálida en este día. Dígale, qué gozo tenerte en esta mañana en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos se gozan? Me siento muy contento poder estar aquí una vez más compartiendo con ustedes la preciosa palabra. Es para mí un privilegio poder saludarles al menos una vez al mes, poder estar aquí, ministrar al Señor y ministrar a sus vidas. Y alabo al Señor por la oportunidad que me da una vez más de honrarle desde este hermoso altar. Antes de ir a la palabra, quiero agradecer al pastor Adolfo, a su esposita Estela, por lo diligentes que han sido a la hora del servicio y de la dedicación al Señor. Han trabajado con esfuerzo, se han esmerado muchísimo y podemos ver el fruto de ese sacrificio, el respaldo de Dios, la ayuda de Dios a su visión, a sus sueños de iglesia. Es algo que cada día estamos viendo desde la misión. Nos sentimos muy contentos de que ustedes hagan parte del equipo del pastor Adolfo y la pastora Estela. Ámenlos, respétenlos, bendíganlos y sobre todo sean sujetos a ellos. Que el corazón de ellos es siempre servir y agradar al Señor, al igual que el de los pastores de la misión. Entonces me siento muy contento de poder trabajar con ellos. Voy a darles un anuncio especial. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 2. No lo busquen, por favor. Tomen nota si quieren para que lo lean en casa. Dice la escritura: ante todo, recomiendo que se hagan a Dios peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por toda la humanidad. Dígale a alguien, es por todo el mundo. Y dentro de todo el mundo y de toda la humanidad hay un grupo especial de personas por las cuales la escritura dice que debemos congregarnos, que debemos reunirnos para orar por ellos y clamar. Y dice el versículo 2, ¿quién es ese grupo? Lo toca antes que a cualquier otro grupo. Y dice: se debe orar por los que están en el gobierno y por todas las autoridades gubernamentales, para que gracias a su buena administración podamos, dice la escritura, gozar de una vida tranquila y pacífica, llena de reverencia a Dios y respetable en todos los sentidos. El versículo 3 dice: esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Qué interesante que el texto dice, hablando de la oración y de las rogativas, empieza diciendo: rueguen por toda la humanidad, pero principalmente oren por los que están en posiciones de gobierno. Clamen a Dios y rueguen por los que administran y gobiernan civilmente, a los que nosotros llamamos políticos. Dice la escritura para que hagan un trabajo limpio, honesto, y podamos nosotros, la iglesia del Señor, habitar quieta y reposadamente. La versión que leí es la versión Dios habla hoy. La versión Reina Valera habla de hacer rogativas y oraciones por los que están en eminencia. Y los que están en eminencia, la Biblia hace referencia a los políticos de turno. Entonces la invitación es a una gran vigilia unida que se realizará el 11 de octubre. Es un viernes 11 de octubre de 8 a 11 de la noche. Vamos a estar las iglesias de Misión Global unida a otras iglesias de otras denominaciones que van a venir a acompañarnos en una gran vigilia de clamor por los que estarán en eminencia. Necesitamos orar, clamar, porque el próximo 27 de octubre, que se elegirán gobernadores, diputados, alcaldes y concejales
y juntas administradoras, las personas que ganen, que lleguen allí, sean personas del corazón de Dios. Necesitamos orar a Dios, porque si hay algún impío, sea cortado de ese propósito por el Señor. La Biblia dice que Él es el que quita y pone, pero lo hace a través de su pueblo, que somos nosotros. Dios no va a bajar del cielo a escoger a alguno. Para eso puso a su pueblo aquí en la tierra, y su pueblo son las manos de Dios y los pies de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Voltee con alguien y dígale: tú eres las manos y los pies de Dios. Dios determinó aquí en la tierra hacer todo lo que haga por medio de su pueblo. Él podría salvar al mundo entero solo con pensarlo y convertir a todo mundo a la fe. Amén. Pero determinó hacerlo a través de sus hijos. Amén. Entonces quiero invitarles, por favor, a ese evento especial. Vamos a estar con iglesias de otras denominaciones que están en el mismo sentir con nosotros, de que necesitamos un gobierno y una administración pública honesta, correcta, sobre todo corazón, temor a Dios. Amén. Entonces para eso nos vamos a congregar, vamos a orar, vamos a alabar al Señor, vamos a exaltarlo y vamos a clamar a Él. Que los que suban a la administración pública sean las personas más idóneas. ¿Cuántos van a ir con nosotros? No vaya a faltar, por favor, porque la Escritura dice que el pueblo unido como un solo hombre no lo pudo detener ningún adversario. Y el adagio popular dice: el pueblo unido jamás será vencido. Si usted no ha ido a una vigilia, esta es la oportunidad. Si usted ya ha ido a vigilias, no vaya a dejar de hacerlo en esta ocasión, porque vamos a estar, y es algo bien especial, porque vamos a estar unidos con otras congregaciones. ¿Qué les parece? Que hasta algunas personas de la iglesia adventista quieren ir a estar con nosotros en ese clamor y en esa oración. Qué bonito esto. No vayan a dejar de estar, por favor. Amén. Quiero pedir a los niños, si hay algún niño entre ustedes, que vaya con su maestra a la escuela dominical en esta mañana. La iglesia del Señor, vaya conmigo, por favor, al libro primero de Reyes, capítulo 18. Libro primero de Reyes, capítulo 18. Hoy quiero enseñar bajo el título del tema: la mentira de la autocrítica. La mentira de la autocrítica. ¿Por qué la mentira de la autocrítica? El humanismo y aún la psicología moderna nos ha enseñado y nos ha vendido el cuento de que la autocrítica es buena, que la crítica es buena si es constructiva, que la crítica es mala si es destructiva. Pero desde la palabra de Dios se nos enseña que cuando algo es blanco no puede ser negro, y cuando algo es negro no puede ser blanco. Voltea con alguien y dile: o es o no es. Así son las cosas con Dios. Y nos han vendido la mentira de que la autocrítica es beneficiosa, cuando lo que nos quieren vender es un sinónimo torcido de lo que es una autoevaluación. Una cosa es una autoevaluación y otra cosa es una autocrítica. La crítica tiene su fundamento en observar, en señalar, pero no cambiar, no modificar, no reorganizar nuestras estructuras, sean de pensamiento o de comportamiento. Una evaluación tiene la intención de identificar los puntos fuertes, los puntos débiles, los puntos o las áreas de triunfo y de éxito, y las áreas de derrota y de pérdida. ¿Con qué intención? Con la intención
de modificar, de cambiar, de hacer ajustes, de cambiar y mejorar. La crítica nunca ha llevado a nada bueno. La crítica nunca ha beneficiado nada. Se le hace crítica a un libro, se le hace crítica a una obra de teatro, se le hace crítica a una película. Pero la labor del crítico es mirar aquellos puntos deficientes, mediocres y decadentes de la obra. Sí, pero eso es necesario para mejorar. No, el Hijo de Dios no necesita eso para mejorar. El Hijo de Dios no necesita del juzgamiento o del señalamiento para mejorar. El Hijo de Dios necesita de la exhortación, de la motivación al cambio, y eso es muy diferente. Así que la mentira de la autocrítica es un pecado que hay que erradicar de nuestras vidas, que hay que erradicar de la vida de nuestras familias y de nuestros seres queridos. Pastor, si eliminamos la autocrítica, entonces, ¿cómo vamos a mejorar? Haciendo una autoevaluación, haciendo exámenes introspectivos, reflexionando, meditando y entonces proponiendo cambios y mejoras. Pero la crítica lo único que consigue o busca es reducirnos, es apocarnos, es incluso autohumillarnos. Esa es la mentira del diablo que por medio del humanismo se nos ha vendido. Un joven le preguntó a su anciano abuelo y le dijo: abuelo, no sé qué hacer. Estoy desesperado, estoy muy angustiado, abuelo. A veces creo que soy bueno, que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, que me estoy superando y que cada vez hago mejor las cosas. Pero en cambio en otras ocasiones pienso que soy mediocre, que no valgo nada, que no soy capaz y que no voy a llegar a ninguna parte. No sé qué hacer. Me siento angustiado porque a veces siento fuerzas para seguir adelante y otras veces creo que no voy a poder y que el triunfo no es para mí. Y el abuelo le dijo: es que dentro de ti hay dos vigorosos lobos que combaten constantemente el uno contra el otro. Y a veces el uno vence y el otro a veces se sobrepone y derrota a su adversario. Y siempre dentro de ti habrán esos dos lobos pleiteando. Entonces el joven, inclinando su rostro y aún más angustiado todavía, volteó de nuevo con su abuelo y le dijo: pero y abuelo, entonces, ¿cuál de los dos ganará? ¿Cuál de los dos saldrá vencedor? Y en esta ocasión fue el abuelo el que meditó. ¿Qué le respondo a mi nieto? Y retomando la historia, el abuelo le dijo al nieto: ya sé cuál de los dos ganará. Y el nieto, atento a lo que le iba a decir el abuelo asintió diciendo: ganará aquel que tú más alimentes. Si alimentas al uno, el otro se debilitará y perderá en la batalla. La autocrítica tiene como objetivo solo alimentar la depresión, la derrota, el señalamiento, la frustración dentro de nosotros. Difícilmente verás a alguien que se autocriticó y se autoseñaló y consiguió ser mejor. Escasamente verás a alguien que en un momento dado se autocuestionó y se señaló duramente y le sirvió para algo. La autocrítica es una mentira del diablo para no dejarte triunfar y llevarte de triunfo en triunfo y de victoria en victoria por el Espíritu Santo. Mire lo que dice Primera a los Reyes, libro primero
de los Reyes, capítulo 18. En el versículo 21, parte A, especialmente dice: y acercándose Elías a unos cuantos del pueblo, a algunos, ¿qué dice la palabra? A todo el pueblo. Así que dígale el que está a su lado: esta palabra no es solo para mí, es también para ti. Esto no es solo para ustedes. Esto es un problema, una lucha, una cuestión que implica a todos los hombres. Y acercándose Elías, le dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre una y otra forma de pensar? Mire lo que sigue diciendo el profeta: si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, entonces id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué el pueblo no respondió palabra alguna? Porque fue confrontado con una realidad. Porque no tenían claro que Dios era su Dios, que Yahweh era su creador, su hacedor, su dueño, su posesionario. Estaban luchando y claudicando entre si adorar al Dios del cielo o seguir a Baal. Y lo más triste es que esta condición estaba en todo el pueblo. Muchos de ustedes, por no decir todos, vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, reciben el mensaje de Dios, sienten a Dios, perciben su toque sobrenatural, han visto la gloria de Dios en sus vidas, los prodigios de Dios en sus vidas y en los de su casa. Sin embargo, dentro de sí cuestionan, critican, señalan, se autojuzgan, se laceran, se golpean duramente, pasando por alto la palabra de Dios que reciben una y otra vez en la iglesia. Entonces uno podría decir, como dijo el profeta: defiendan ustedes, pero no pueden seguir pensando como humanos, preocupados en las preocupaciones de los hombres, pero también creyendo que son hijos de Dios, que su ciudadanía es del reino del cielo, que la forma de pensar debe ser como la de un hijo de Dios y no como la de una criatura más de la tierra. A veces creemos como gente de Dios y del cielo, y otras veces creemos como gente del mundo y carnales. A veces nos conducimos como pecadores que no han sido perdonados, como pecadores que no han sido o no hemos sido redimidos, y otras veces confiamos y creemos que fuimos perdonados, que fuimos por el Señor trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y creemos que nos pertenecen la victoria y la bendición, y creemos que nos corresponde la herencia y el cielo, porque la Biblia dice: Dios me ha dicho que si soy hijo de Dios, heredero de Dios soy, y del cielo y de las promesas. Pero en otras ocasiones creemos que no tenemos salida, que nuestro problema no tiene solución, que estamos solos en el mundo, que no hay quien nos ayude. Se nos cierra el panorama y parece ser que no vemos la salida al final del túnel. Creemos que hasta aquí llegamos. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos formas de pensar? Un día somos cristianos y sabemos que le estamos agradando a Dios, y otro día somos tan carnales y tan mundanos como el inconverso y terminamos agradando al enemigo. Cuando el profeta le dice al pueblo de aquel tiempo: si el Señor de los cielos es su Dios, entonces síganlo. Y esa palabra seguir tiene que ver con piensen como Él dice que piensen, sientan como Él dice que sientan,
y actúen como Él dice que actúen. Pero si Baal es Dios y Baal era un ídolo, yo no sé cuál ídolo sea su Dios hoy. Puede ser hasta su ego, su egocentrismo, su autosuficiencia, la academia, su profesión puede ser el derrotero de su vida. Y usted guiar los hilos de su vida por donde su carrera lo dicta, por donde lo que aprendió en la universidad le dice que vaya. O usted deja que lo gobierne Dios y su preciosa palabra, o lo dejará que el gobernante en su vida sea su conocimiento, su academia, su experiencia, la que aprendió y recibió en el mundo. Usted tiene que definir de quién se va a dejar guiar, porque dependiendo de a quién siga usted, será el tipo de pensamiento que fortalezca. Dependiendo de a quién usted siga, será el lobo, el león que hay dentro de ti que se fortalezca. Si usted sigue a Dios, entonces debe fortalecer los pensamientos de fe, los pensamientos de seguridad, de propósito y de intención que tiene el Dios del cielo contigo. Pero si usted no cree que Dios, el Dios del cielo, es su amo y Señor, sino que es la ciencia, su capacidad intelectual o cualquier otro ídolo que pueda tener, entonces va a entregar sus pensamientos a él o a ella. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Escuchen esto. Antes de que siquiera la psicología hablara acerca de que los pensamientos producen emociones, Dios ya lo había dicho en su palabra hacía mucho rato, mucho antes de que existiera la psicología. Dios ya lo había hablado en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Voy a leerles en la versión Palabra de Dios para Todos. Me gusta mucho porque es muy clara. Escuche lo que dice: cuando tus pensamientos son guardados, protegerás tu vida. La versión Dios habla hoy dice: cuida tus pensamientos porque ellos controlarán tu vida. Y la versión Reina Valera dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es de allí de donde emana la vida. Por lo que entendemos en la versión La Palabra de Dios para Todos, y por lo que entendemos en la versión Dios habla hoy, con respecto a lo que dice la versión Reina Valera, entendemos entonces que cuando habla del corazón se refiere a nuestros pensamientos, al centro de nuestro proceso mental. Y lo que nos está diciendo Dios es: de toda cosa guardada, guarde lo que está pensando, cuide sus pensamientos, porque de allí es de donde emana tu existencia. Antes de que la psicología siquiera lo dijera, Dios ya lo estaba hablando. Esto nos revela tres cosas. Uno, que nuestros pensamientos se traducen en emociones, y que las emociones se manifiestan en comportamientos. ¿En qué? Entonces dígale que está a su lado: como piensas es como sientes, y como sientes es como reaccionas o actúas. Si tú te sientes feliz, es porque en tu mente hay pensamientos de ¿qué? De seguridad, de felicidad, de éxito, de logros. ¿Sí o no? Cuando tus pensamientos son de triunfo, tus emociones, las que fluyen dentro de ti, son de éxito y de logros. Y cuando te mira alguien desde lejos, rápidamente se da cuenta qué hay en tu mente, qué es lo que hay dentro de ti.
Porque tu rostro, tu cuerpo, tu lenguaje corporal refleja alegría, entusiasmo. Refleja incluso un ímpetu de fuerza y de energía que se hace hasta contagioso. Pero en cambio, cuando en tu mente hay tristeza, pensamientos de derrota, pensamientos de quiebra, sea económica, moral o espiritual, eso se refleja también en tu estado de ánimo, se traduce en tu comportamiento. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Oh, bien, ahí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, te digo. Son por allá con las manos caídas, recostados en un rincón. De lógica, cuando ves a alguien así, sabes qué es lo que está pasando por su mente. Así las cosas, no podemos dar lugar a nuestra mente ocupada por cualquier cosa. Mire, nuestra mente es una creación de Dios extraordinaria. Es una creación de Dios inigualable. El hombre podrá crear extensiones humanas muy similares a las nuestras. Podrá crear manos, pies, incluso órganos. Ahora están creando sintéticamente partes del aparato digestivo. O sea que a alguien le pueden hacer un cambio de colon, un cambio de alguna parte del intestino grueso, delgado, y le pueden poner una parte sintética y funciona perfectamente. Están inventando pulmones, pero si hay algo que un científico jamás podrá llegar a inventar, será un cerebro. Jamás podrán llegar a completar el cerebro de Dios. Los más grandes creadores de computadoras son los japoneses. Y por más excelentes que sean las computadoras Apple, Celeron, Pentium, cualquier procesador de computadora que usted quiera, jamás podrá igualar el proceso mental de un ser humano. El hombre en su ser, en su capacidad, en su cerebro, tiene más de 100 billones de células nerviosas. 100 billones de células nerviosas. Las mismas que a su vez cada célula se articula con más de 10,000 neuronas. Con más de 10,000 neuronas. ¿Usted se imagina esa capacidad? Para que el hombre pueda construir una computadora que haga siquiera las funciones más básicas de nuestro cerebro, tiene que crear una computadora aproximadamente del tamaño de 4 estadios de fútbol. No dije canchas, estadios. Solo para que cumpla con las funciones más básicas del cerebro nuestro. Es por ese motivo que en este momento, dentro de usted, a la vez que me escucha, a la vez que percibe el ambiente, a la vez que siente aromas, hay un diálogo interno dentro de usted. O sea, mientras escucha, mientras percibe y recibe información, dialogas contigo mismo, discutes contigo mismo. Dicen algunos estudios que el ser humano en promedio habla de 150 a 200 palabras por minuto. De 150 a 200 palabras por minuto. Pero en su diálogo interno, el ser humano llega a superar las 1,300 palabras por minuto. En su diálogo interno. De esta manera, voltee con alguien y dígale: tienes que cuidar qué es lo que hablas contigo mismo. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que en todos los diálogos internos que nosotros tenemos, la mayoría de nosotros somos juzgados, somos señalados y somos incluso apabullados y pisoteados por nuestro propio razonamiento.
Cuando la Biblia dice, el pensamiento de Dios para contigo es de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, a fin de que consigas el propósito que Él tiene contigo. Lo que dice ese texto es que usted debe pensar igual que como piensa Dios de usted. Que Dios piensa de usted bien, que Dios piensa de usted para bendición. Pastor, pero yo soy malo, yo me he equivocado. Sí, pero Dios sigue confiando. Pastor, pero yo le he fallado. Sí, pero Dios sigue teniendo fe en usted. Dice que el Dios del cielo, el único perfecto y que todo lo sabe y que nos conoce realmente bien, el que nos creó, con todos los errores que tenemos y las equivocaciones por las que hemos pasado, tiene pensamiento de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Pero en cambio usted no tiene ese mismo pensamiento de usted mismo. ¿Todo por qué? Porque lo hemos camuflado bajo la mentira de la autocrítica. Dígale que está a su lado, Dios no te creó ni para que critiques a otros, ni para que te critiques a ti mismo. El único que tiene derecho a criticar algo es aquel que lo creó, es aquel que lo hizo. Voltee con el que está a su lado, con el otro, y dígale, porque solo el que lo hizo lo puede cambiar, modificar y mejorar. Amén o no amén. Usted no tiene que señalarse. No se le olvide que para eso está el Espíritu Santo. Él es el que vino a convencer de pecado, de justicia o de juicio. Oiga al Espíritu Santo. Usted tiene que decidir si oír a Dios o oír a Baal, si oír al Espíritu Santo o oírse usted, o oír al vecino. Hay tantas voces hablando que usted tiene que definir a quién va a oír. Como dijo el profeta, definan a quién van a seguir, pero no pueden seguir dándole lugar en su mente a la voz del Espíritu un día y a la voz de su carne y de sus emociones otro día. ¿Me estoy dando a entender? Porque por lo general en nuestros autojuicios terminamos cayendo en lo mismo que cayó Job. Vayan conmigo por favor a Job capítulo 9 versículo 20. En la parte B del versículo. Libro de Job está en el Antiguo Testamento antes de Salmos. Capítulo 9 versículo 20 en su parte B. Mire lo que dice aquí este hombre de Dios, que por cierto el que escribió Job fue nada más y nada menos que Moisés. Y dice aquí en la parte B, si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Oiga pues, si dentro de mi mente yo llegara a decirme que soy bueno, que soy excelente en algo, mi razonamiento terminará diciéndome que soy malo, que soy inicuo. Mire cómo dice en la versión, la traducción de la Biblia al día: mi boca me condena y así resulto culpable. Es decir, su diálogo interno, lo único que le hacía día y noche a Job era condenarlo, señalarlo. Y por eso él, ¿cómo se sentía? Culpable. ¿Cuántos aún se sienten culpables por pecados que hace rato el Señor les perdonó? ¿Cuántos de ustedes se siguen dando látigo y golpeándose, autolacerándose y autoseñalándose por cosas que ya nadie recuerda? Y menos el Dios del cielo, porque Él dice que cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él toma nuestras faltas y las tira tras de sí y nunca las vuelve a mirar. Pero en cambio usted, con su razonamiento, una y otra vez las mira y una y otra vez las mira. Es como un álbum de fotografías.
La mayoría de las fotos hoy ya no las miramos porque cada día tomamos fotos nuevas. Las guardamos en una USB o en un disco duro y nunca más miramos. Muy difícilmente miramos. Porque cada día sacamos fotos recientes. Pero en cambio antes teníamos 3, 4, 5 álbumes. Y cada que teníamos tiempo mirábamos. Y cada que mirábamos, escuche esto, traíamos pensamientos. Y cada que traíamos pensamientos, teníamos emociones y sentimientos encontrados otra vez. Y una y otra vez mirábamos la misma foto y volvíamos a repetir la misma nostalgia y volvíamos a lamentarnos otra vez por la misma foto. Eso pasa cuando te autoseñalas, cuando te autocuestionas, cuando te autocriticas. Lo único que haces es una y otra vez mirar la misma fotografía, pasar por el mismo error, repetir el mismo incidente, volver a la misma equivocación que pasó hace 10 años, 20 años. Dígale que está a su lado: ya no vives allí, ya no eres la misma persona. Es más, ya no vives ni en el mismo lugar. Muchos ni viven con la misma pareja, pero viven dándose en golpes por cosas que ya ni Dios recuerda. Pero todo bajo la justificación de que yo me autocritico. Pero pasa el tiempo y no cambias, no mejoras, no avanzas. Se te vuelve un ancla muy fácilmente. Si usted es un ser humano normal, como el promedio lo somos, podrías entrar a una habitación sonriendo. Podrías entrar por las escalas de la iglesia con una sonrisa en tu boca, pero por dentro mirándote a ti mismo como: estoy tan gordo, yo no soy capaz de nada, yo no sirvo para nada, no soy lo suficientemente inteligente, yo no sé qué hago aquí si yo no estoy a la altura de ellos. Yo no tengo la capacidad que tiene fulanito o sultanito. Y puedes estar sentado allí con una enorme sonrisa en tu rostro, pero siempre en tu corazón diciéndote: yo sí soy incumplido, yo sí no cambio, yo siempre llego tarde, no, yo sí que me equivoco, yo como tartamudeo, sí que se me enreda la lengua, no, yo voy a cantar y siempre se me olvida la canción, tanto que estudio y no mejoro, toco el piano y a toda hora me equivoco en una nota o no caigo en la nota. Siempre llevas años tocando el instrumento y aún así te sigues diciendo: yo como que no sirvo para esto. Llevas tiempo ensayando y todo el mundo dice: caramba, cantaba como un gallo ronco. Ahora por lo menos canta como un gallo, pero no ronco. Pero usted sigue diciendo: no he avanzado, no sirvo, no soy capaz, yo no sé por qué estoy metido en esto. Aunque por fuera tengo que hacer como que sí sirvo, como que sí puedo. Por dentro tienen es una lucha de señalamiento, de juicios y de autocastigos. A veces somos hasta morbosos, ¿saben? Tu pareja ya ni siquiera piensa en la infidelidad que un día caíste, pero usted aún así cuando está solas te golpeas: yo por qué hice eso, por qué caí en eso. Y viene el enemigo y dice: sí, es que usted sí, definitivamente. Yo no sé usted por qué sigue, usted para qué vuelve a la iglesia, usted para qué va por allá, si ya lo intentó una y otra vez, si ya ha caído una y otra vez, no vuelva. O sea, o usted decide seguir al Dios del cielo, o decide seguir y claudicar en su propio razonamiento. Pero dijo el profeta: decidan hoy a quién seguirán, decidan hoy a quién servirán, decidan hoy tras de quién irán. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy debes tomar la determinación de no prestar más tu capacidad intelectual, tus pensamientos, de no dar más tu energía vital a un desgaste que te señale, que te menoscabe, que te humille, que te deprima y te frustre. Hoy debes determinar
apropiarte de lo que Dios piensa de ti, de lo que Dios quiere para ti, y vivir en el pensamiento de Dios para ti y no en el tuyo para contigo. Así como Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, voltee con alguien y dígale: lo menos que usted debe hacer con usted mismo es pensar lo mismo. Amén. Amén. Lo menos que usted puede hacer es pensar también bien y no mal, bendición y no maldición, prosperidad y no pobreza, victoria y no derrota. Amén. Alcance y no frustración. Pastor, pero si no lo hemos logrado y tampoco lo hemos conseguido, no hemos llegado, hemos empezado y no hemos terminado, ¿con qué ganas uno va a pensar? Vea, hermano, cuando usted sueñe y anhele, póngale la mira a las estrellas, busque llegar al sol, aunque en el trayecto solo le alcance hasta la luna. Pero no hubieras llegado a la luna si te hubieras propuesto llegar solo allá. Tienes que mirar más lejos, tienes que mirar más allá. Por eso es que la Biblia dice que Dios ve y llama lo que no es como si fuera. Por eso es que Él sigue pensando bien de nosotros y no mal. Porque cuando nos ve degradados, nos ve torcidos, vueltos nada. Pero Él dice: no importa, pero yo puedo hacer de él o de ella una maravillosa piedra preciosa en mi corona. Pero si usted no le ayuda, hay un adagio popular que, aunque no está en la Biblia, porque decían que sí, pero no está en la Biblia, pero es cierto, que Dios dijo: ayúdate, que yo te ayudaré. No, Dios en ninguna parte dijo eso, pero sí lo revela en su palabra. Dios no obliga a nadie. Dios no puede hacer nada en un corazón que no esté dispuesto. Dios dice: ven acá y te prosperaré y te mostraré a dónde te llevaré, le dijo a Abraham. ¿Y Abraham qué hizo? Se dedicó a subir la cumbre. Y no, el Pisga no era como subir allá a Boquerón. Para llegar al Pisga, yo creo que Abraham tuvo que haber sido el primer escalador que existió. Porque para llegar al Pisga, la cumbre del Pisga, era necesario tener la habilidad de una de esas cabras monteses que se suben por una pared, un ángulo casi de 90 grados. Y allí estaba Abraham llegando a la cumbre. Y dice: y desde allí le mostró el norte y el sur, el oriente y el occidente. Si tú no te esfuerzas, si tú no haces tu trabajo, si tú no haces tu esfuerzo, tu sacrificio, no vas a poder ver dónde Dios te va a llevar. No vas a poder ver dónde Dios te quiere poner. Y si no ves, no piensas. Y si no piensas, no sientes. Y si no sientes, no actúas. Amén. Amén. Isaías capítulo 45 verso 9. Y a su nombre. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 45 verso 9 respecto a lo que hoy el Señor nos está ministrando. ¡Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra! Escuche esto. ¡Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra! O sea que cuando habla de el tiesto, ¿a quién se refiere? Diga: a mí, a este tiesto de cabeza que tenemos. Así nos llama. Eso es lo que dice en el texto. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! ¿Quién es el que pleitea con su hacedor? Dice: el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿De qué es que está hecho el hombre? De tierra, ¿verdad? ¿Cómo pleitea usted con Dios? ¿De qué forma pleitea un hombre con Dios? Mire, el versículo lo dice: dirá el barro al que lo hizo: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? En otras palabras, dirá la arcilla al alfarero: ¿por qué me moldeaste?
Dirá la vasija a su creador: ¿por qué me hiciste así? Pues eso es lo que usted y yo estamos haciendo cuando nos autocuestionamos, cuando nos autoseñalamos. Le hacemos el trabajo al diablo. ¿Qué le parece? Porque él vino para señalarte, para acusarte. Pero en muchos de ustedes él ni siquiera tiene que tomarse ese trabajo. El diablo mira y se da cuenta que tanto te estás golpeando y tan duro que te estás dando, que el diablo dice: prefiero ir a hacer el trabajo en otro. Este ya me está ayudando. Te ves tan achicopalado, tan alicaído, tan apabullado. ¿Cómo estás, hermano? Ahí, ¿cómo quiere que esté? Lleva. El diablo dice: no, qué pecado. El diablo hasta le da pesar de nosotros. Y la persona que está derrotada y el cristiano alicaído, ¿sabe qué dice? El diablo me tiene derrotado. Y el diablo dice: sígame haciendo el trabajo. Lo hacemos nosotros mismos por él. Y aún así le atribuimos la obra ¿a quién? A él. Imagínense que también le hacemos el trabajo. Porque no es el diablo el que habla dentro de usted. No es el diablo el que dialoga con usted. La Biblia dice que lo más que puede hacer el diablo es tirar dardos. O sea, enviar pensamientos. Es usted el que los aloja. Es usted el que se apega de ellos. Es usted el que los recibe y los procesa. ¿Me estoy dando a entender? ¿Todo por qué? Porque no has tomado la determinación de tener la mente de Cristo. Porque la Biblia dice que los que son de Cristo tienen la mente de Cristo. ¿Tú crees que en Cristo había autoseñalamiento? ¿Tú crees que en Cristo había autocrítica? No. Harto que lo criticaban, que lo señalaban y lo juzgaban. Para él tener además crítica interior, no. ¿A cuántos los han juzgado y los han señalado? A ver, cuando no es su papá, su mamá, sus hermanos, que son los que más duelen, esas críticas y esos señalamientos. Jesús dijo: los peores adversarios del hombre serán los de su propia casa. Esas críticas y esos señalamientos duelen. También los de la gente de afuera, ¿verdad? Ya no nos basta con eso, para además sentarnos nosotros y darnos golpes nosotros mismos. De verdad, usted sí no sirve para nada. La oportunidad que tuvo de triunfar y la tiró por la borda. Usted sí es muy inútil. Y algunos hasta se dan golpes en el rostro. Tonto, estúpido, inútil. Y el diablo: bien, qué buen siervo y fiel eres. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Por eso cada día nuestro pensamiento y nuestras emociones son cada vez más decadentes. Si usted piensa mal de usted mismo, dígame con qué fuerzas usted va a tener para pensar bien de otros. Mírenme para acá. Una persona en crisis consigo mismo será una persona en pleitos con el mundo entero. Usted no ha visto que hay personas que más demoran en usted salud. Oiga, solo saludarlos. ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? ¿Y qué? ¿A usted qué le importa? Ah, pero perdón, está muy susceptible. Desayunó alacranes. ¿Y a usted qué? De ser metido. No es otra cosa que el diálogo interno, el autodiálogo que él tiene consigo mismo, lo señala, lo juzga, lo cuestiona y cree que todo el mundo también. ¿Me estoy dando a entender? Porque muchos ven a una persona y dicen: no se confíe de ese. ¿Por qué usted lo conoce? No, apenas lo veo, pero sospecho que no es de confiar. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama efecto espejo. Y lo único que podemos ver en las otras personas y esperar en las otras personas es de lo que estamos nosotros llenos. Ya lo dijo el Rey, bendito sea, que el hombre bueno del buen tesoro que tiene, ¿dónde? En su interior saca lo bueno. Así que cuando hay alguien que siempre está hablando mal de los demás, criticando a este, hablando las facultades o las cualidades negativas de aquel, es porque en su interior se da látigo día y noche.
en su interior se señala una y otra vez. Eso que lo haga un impío o un inconverso, eso que lo hagan los que no tienen esperanza. Pero ustedes ya no son de los que no tienen esperanza. Ustedes ya son hijos de Dios. Ustedes ya son hijos del amo. Y si hijos, también herederos de Dios y de la vida eterna. Y su ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo. Y a su nombre. Voltea con alguien y dígale: si eres del cielo, debes pensar como del cielo. O sea, tener la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo era del cielo. Por eso revolucionó y cambió su época. Y transformó la historia de la humanidad, la partió en dos. Porque traía la mente del cielo a la tierra. Y si usted es del cielo, piense como del cielo. Y si usted piensa como del cielo, sus palabras serán como las de ¿dónde? ¿Como las de dónde? Y si sus palabras serán como las del cielo, ¿cómo serán sus emociones y sus comportamientos? Como del cielo. Y la gente va a decir: ay, a mí me gusta tanto hablar con usted. Es que uno puede venir cargado, uno puede venir preocupado, y después de que uno habla con usted, uno como que descansa. ¿A cuántos les han dicho así? Ay, yo no sé qué es lo que tiene, pero vea, yo voy y hablo con fulanito que también va por allá a una iglesia. Uy, no, uno sale antes cargado. En cambio yo hablo con usted, ay, yo siento como paz. Eso es porque en ti hay pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Y por eso le puede decir a la gente cuál es el propósito, a fin de que alcancen ese propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Queridos, por eso Dios dice que es malo minimizarnos. Dios no quiere que usted se minimice, tampoco que se crea el más grande de todos, sino que tenga pensamientos equilibrados de sí mismo. La escritura dice: nadie tenga más pensamiento o más concepto de sí que el que debe tener, pero tampoco dice tenga menos. Amén. Amén. Y a su nombre. ¿Cómo eliminar el diálogo interno negativo para poder convertirnos en esos hijos de Dios que Él espera? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber cómo derrotar ese diálogo interno? Solo hay una forma de vencer el pensamiento carnal y diabólico: con un pensamiento celestial y espiritual. Solo hay una forma de callar las palabras de derrota y de señalamiento con las palabras de bendición y de victoria de Dios. Solo hay una forma de callar esa voz interna que te dice: usted es un bueno para nada. Bien decía su papá que usted no iba a salir con nada en la vida y que nada bueno podía esperar de usted. ¿Con qué se callan las palabras destructivas de papá o las palabras reconvenientes para mal de mamá o de mis hermanos o aún de mí mismo? Solo la palabra de Dios puede callar cualquier otra voz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero terminar con el versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses. ¿Cómo eliminar el diálogo interno negativo para poder convertirte en una persona más segura, en una persona más bendecida, en un cristiano exitoso, en alguien que de verdad se disfruta la vida cristiana? Dígale que está a su lado: aplique la técnica del reemplazo. Esa técnica del reemplazo está basada en un principio llamado sustitución. Amén. Por ejemplo, ¿usted cree que las personas que han perdido un brazo se sienten maravillosamente bien y felices porque perdieron el brazo? ¿Verdad que no? O los que perdieron una pierna, ¿cree usted que viven felices porque perdieron una pierna? No. Pero no se dejan frustrar, ni se dejan atar, ni se dejan quedar ni colgar en la vida, y no dejan de superarse por esa dificultad.
Yo he visto personas, mire, la mayoría de mendigos y de habitantes de la calle son personas con sus dos pies y con sus dos manos, con sus dos ojos y con sus oídos en perfectas condiciones. En cambio, vaya usted y cuéntelos si los que habitan en la calle hay algún manco, cojo, ciego entre ellos. A lo más habrán algunos que pidan, pero no habitan en la calle ni debajo de los puentes. Qué raro, ¿verdad? Si ellos serían los que tendrían más razones y motivos para vivir frustrados y deprimidos. ¿Amén o no amén? ¿Qué hace una persona cuando pierde la mano? Entiende que eso es una realidad, que ya no hay nada que hacer, y a pesar de que ya es un tiesto roto, quizás se recoge y a pesar de eso sale adelante. Y si le pesa mucho, y si se mira y le hace mucha falta, busca una prótesis. ¿Busca una qué? O sea, un reemplazo. Hoy en los mundiales paralímpicos y en las justas paralímpicas vemos a personas sin piernas porque por una bomba quiebrapatas o una mina quiebrapatas se quedaron sin pies. Sin embargo, hoy están siendo campeones de atletismo. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque si no podían correr, consiguieron una silla de ruedas y a enormes velocidades se desplazan. Y si no, se pusieron unas prótesis y caminan más veloz que una gacela, porque consiguieron reemplazo. ¿Me estoy dando a entender? Use la técnica del reemplazo. Usted se siente frustrado como cristiano porque viene y hace promesas y dice: Señor, yo voy a hacer para ti esto y aquello, y resulta no hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no reemplaza. Señor, no quiero volver a caer en el pecado, pero sigue con las mismas amistades, con las que tiene los mismos diálogos, que además le proponen las mismas tentaciones. Y entonces, ¿qué resultados cree usted que va a tener? Los mismos resultados de siempre. Tienes que reemplazar amistades, círculos sociales, lugares de asistencia, sitios de congruencia. Tienes que reemplazar. Deja a los amigos del mundo y consigue amigos de Dios. Deja las conversaciones paganas y entonces empieza a aprender conversaciones equilibradas, equitativas y justas. Deje los libros de pornografía y tome libros de autoedificación. ¿Me estoy dando a entender? Deje los programas perversos y empiece a ver programas de televisión que edifiquen, que aporten y que dejen un mensaje. ¿Me estoy dando a entender? Pastor, y los pensamientos. Ok, mire lo que dice Filipenses 4:8. En la parte B dice: piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. En la versión Reina Valera dice: piensen en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro. Si hay algo digno de honra, si hay algo digno de mencionar, en esto pensad. Reemplace los pensamientos. Cuando vengan esos pensamientos de: oiga, usted sí es muy malo, oiga, usted sí no sirve para nada, inmediatamente piense, reemplace esos pensamientos por: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes débilmente hacía en la carne, ahora triunfantemente lo vivo en el Hijo de Dios, el cual murió por mí y se entregó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Póngase de pie, por favor. Pastor, ¿cómo puedo conseguir esto? Hermano querido, enfocándose. Dígale que está a su lado: enfóquese. Enfóquese en lo que usted de verdad quiere ser. ¿Usted quiere ser de Dios o de Baal? ¿Usted quiere ser del cielo o de la tierra? ¿Usted quiere pensar bien o mal? ¿Usted quiere tener la mente de Cristo o seguir con la mente carnal de Diego, de Claudia, de Diana, de Felipe, de Andrés, de Julio, de Andrea, de Carlos, de María, de Jessica, de
Alessandra, como te llames, quiere que en ti esté la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo produce pensamientos cristianos. La mente de Cristo es del cielo. Por eso produce pensamientos del cielo. Por eso algunos vivimos como en el cielo aquí en la tierra. Y no porque no tengamos problemas o porque no tengamos luchas de pareja. No porque en el hogar no hayan dificultades. Sí, sí los hay. Pero les encontramos solución y salida porque no pensamos como piensa el carnal. Pensamos como piensa un espiritual. Porque los espirituales tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo está llena de palabra de Dios. Por cuanto Cristo era Dios, solo en su mente había palabras de Dios. Usted quiere conseguir reemplazar los pensamientos de derrota, de señalamiento y de juzgamiento y de autoseñalamiento, y por ende de autocrítica. Reemplácelos. Llénese de palabra de Dios. Jamás he visto nada más transformador que la palabra de Dios. Y jamás he visto a alguien en quien la palabra de Dios haya entrado, que no se haya corregido, que no se haya liberado, que no se haya enderezado y que no haya purificado su vida. Hasta el mundo entero estaba desordenado y vacío. Y las tinieblas estaban por toda la faz de la tierra, y las aguas estaban sobre toda la creación. Y aunque estaba allí el Espíritu Santo, no había nada diferente. Ustedes tienen al Espíritu Santo, claro que sí. De lo contrario no estarían aquí hoy. Porque es el Espíritu Santo el que produce el querer como el hacer, su buena voluntad. Y si usted vino hasta aquí a pesar de que la carne, incluso los problemas se lo querían impedir, es porque el Espíritu Santo te trajo. En ti está el Espíritu de Dios. Y Génesis dice que el Espíritu Santo estaba, pero no hacía nada, solo revoloteaba sobre la faz de las aguas. ¿Por qué no hacía nada? Porque no había palabra de Dios. Pero cuando Dios dijo, sea la luz, el Espíritu Santo dejó de revolotear y empezó a actuar, y empezó a obrar, y empezó a transformar, y empezó a reorganizar, y empezó a crear de nuevo, y empezó a darle forma a lo que se había desarmado, y empezó a restaurar lo que se había perdido. Seguro el Espíritu Santo está en ti, pero necesita la orden, palabra de Dios, para que ordene tu vida, tus pensamientos, tus emociones. Quizás usted hoy diga, pastor, me siento deshecha. Las palabras de mi esposo, el rechazo de mi familia. Y yo creo que es verdad, que ellos tienen razón. Y te das golpes. No basta con los de afuera, los más duros son los de adentro. Miren, los de afuera pueden rebotar, porque tú determinas que te dejas afectar. Pero si tú les das la razón y te autojuzgas y te autocriticas, estás dejando que esos dardos de afuera entren dentro de ti y se alojen. Te estás dejando afectar. Hay una máxima que me gusta mucho repetir: tú no podrás evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, así como no podrás evitar que otros te critiquen, te señalen y piensen mal de ti. Pero sí podrás evitar que los pájaros te hagan nido en la cabeza. Sí podrás evitar que los señalamientos, que los juzgamientos, que las críticas se alojen en tu cabeza y te señalen, te frustren. Enfócate, hermano, levanta tus manos allí donde estás y dile: Señor, hoy me quiero enfocar en quien quiero ser, en quien tú quieres que yo sea, en lo que tú quieres hacer de mi vida. Dígale con tus ojos cerrados, por favor. Eso no te va a arrancar un pedazo ni te va a quitar nada. Cerrar los ojos es concentrarnos y hacer de corazón, desde el interior, lo que haremos. Dígale:
Dígale: Señor, hoy quiero enfocarme en tu propósito para mí, no en lo que otros digan que soy, o incluso en lo que yo crea que soy o merezco. Porque no es por merecimiento, es por gracia. Porque no es por mis obras, son por las tuyas. Porque no es porque yo sea justo, es porque tú eres justo y verdadero. Señor Dios, ayúdame a entender, dígale, que no hay mejor antídoto para la baja autoestima, para la derrota y la frustración, que leer cada día tu palabra. No conozco mejor solución para las palabras y pensamientos de derrota que las palabras de Dios y los pensamientos de triunfo y de bendición que Dios tiene para mí. Usted hoy determina si vivir como un hombre más del montón, pensando con su mente carnal, con conocimientos y elucubraciones filosóficas, o pensar con la mente de Cristo y apropiarte de las promesas de Dios y pensar las promesas de Dios, y vas a sentir las promesas de Dios, y entonces terminarás viviendo y alcanzando las promesas de Dios para ti. Levanta tus manos y dile: Señor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora determino vivir en el Espíritu para Dios. Señor, ayúdame a estudiar tu palabra, ayúdame a memorizarla, ayúdame a meditar en ella. Por favor, Señor, ayúdame a volverla imprescindible en mi vida. Ayúdame, Señor, a entender que no puedo decidir una cosa mejor en esta tierra que decidir confiar en ti y en tus promesas para mí. Querido Dios, haz de tu palabra mi pensamiento, mis emociones y mis acciones cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Señor, queremos levantar nuestras manos. Quiero levantar a ti mis manos, porque tú eres milagroso, Señor. Maravilloso, maravilloso Jesús. Milagroso Señor. Qué bueno eres. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Dígale: Señor, yo creo en ti. Y hoy decido creerte a ti más que a mí. Decido creerte a ti más que las noticias. Decido creerte a ti más que a lo que papá o mamá o mis hermanos dicen de mí. Decido creerte a ti más que a mi pasado, que me quiere alcanzar cada día para hablar de mí lo que ya no sé. Ayúdame, Señor, a ser como tú y agradarte, Señor, en todo momento. Amén. Dile: recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Señor, gracias. Y recibe toda la gloria en este día, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.